Saludos cordiales, maravillosos amigos y amigas que cada domingo escuchan este programa Reflexiones del Domingo de Encuentros Virtuales Creativos. Soy María Raquel Lara Rocha, saludándoles con mucha alegría desde Temuco, región de la Araucanía, Chile, porque hemos podido darle continuidad a este programa casi ya un año con temas muy interesantes. Este programa, como su nombre lo dice, tiene como propósito ayudar a nuestros seguidores a reflexionar sobre diversos temas que nos preocupan, especialmente aquellos que influyen en el desarrollo de los niños, de esos niños que vinieron al mundo para hacerse cargo del futuro de la humanidad y para brindarnos el amor más puro y sincero que un ser humano puede recibir, y de la familia, la institución más importante creada. De la salud de la familia depende la salud de la sociedad. Hoy hablaremos de la paternidad o de la importancia del padre en la familia y en la sociedad. Dado que es un rol tan importante para el desarrollo de los hijos y de las hijas, para el futuro de la sociedad y de la especie humana, lo trajimos como un tema de reflexión del domingo. Como el Día del Padre se celebra en diferentes países del mundo desde marzo a diciembre, diremos además que lo hacemos en el contexto de la conmemoración del Día del Padre o del mes de la paternidad o del año también, porque como les dije, se celebra todo el año. Por ello quiero comenzar por felicitar a cada padre por su labor diaria, por su dedicación, por su amor y los innumerables sacrificios que han hecho por el bienestar de sus hijos e hijas. Con un aplauso, les deseo un feliz día, una feliz semana, un feliz mes y un feliz año del padre, deseándoles que vean en sus hijos los mejores frutos de su esfuerzo por estar involucrados en todos los momentos del desarrollo del hijo o de la hija, durante el embarazo, el nacimiento, la infancia temprana, la niñez y adolescencia, hasta que los ven partir de casa preparados para volar con sus propias alas. Así que un aplauso para todos los papás que hoy celebran su día, su mes y su año. Para hablar de este tema, es para mí un auténtico honor recibir en este programa a dos padres de familia que aceptaron el desafío de contar sus experiencias como padres. Uno es Ricardo Fagundes, uruguayo, jubilado de Antel o de la Administración Nacional de Telecomunicaciones de Uruguay. Vive en la ciudad de Paysandú de Uruguay. Tiene 74 años, tiene 2 hijos y 3 nietos. Así que bienvenido, Ricardo, y gracias por acompañarnos hoy. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, antes que nada, a todos ustedes. Muy bien. También tenemos aquí a Gustavo de Jesús Sierra, pensionado y un padre formidable, según su esposa Luz Mary Aguilar, padre de 3 maravillosos hijos y abuelo de 4 gatos. Esa información me dieron a mí. Es un hombre de fe que estudió en varios seminarios y se desempeña como ministro de lectura y ministro extraordinario de la Eucaristía en la parroquia de San Diego en Envigado. Así que bienvenido, Gustavo. Raquel, muchas gracias por esta invitación, un tema tan importante, tan trascendental, hoy en día más que nunca con toda la crisis familiar y todo eso por las circunstancias sociales, y ya vamos desarrollando el tema ahí como desmenuzándolo a modo que tú nos vayas abriendo el espacio y con sus preguntas y esperamos pues que sea muy constructivo este espacio que nos facilitas hoy. Muchas gracias. Sin duda lo será. Más de alguien alguna vez se preguntó si ser padre es algo innato o se aprende. De acuerdo con diversos artículos, y uno de ellos se llama Ser Padres, dice que aunque las hormonas de los hombres no cambian en la misma medida que el de las mujeres, sí experimentan cambios hormonales cuando llega un bebé, lo que podría ser indicativo de algún tipo de instinto paterno. No obstante, es importante notar que ese instinto puede variar de un individuo a otro, como también sucede con mujeres. Las mujeres que naturalmente tienen un instinto innato a la maternidad, no todas las mujeres tienen las mismas ganas de ser madres, la misma interés de ejercer ese rol. Por otro lado, el aprendizaje parece jugar un papel crucial en el desarrollo de las habilidades parentales, de acuerdo a una serie de psicólogos que hablan al respecto. Como se menciona en el artículo de Activa TED, nos dice que aunque uno se convierte
convierte en padre o madre en el momento en que tiene un hijo, la capacidad para realizar dicha labor puede adquirirse con el tiempo. Esto incluye desde las habilidades prácticas hasta la comprensión emocional y psicológica de lo que significa ser padre y el conocimiento que se necesita para adquirir ese rol y llegar a serlo. En resumen, el ser padre es una combinación de factores innatos y aprendidos, eso es en el fondo lo que constituye la paternidad, es decir, el resultado de una experiencia que se va adquiriendo poco a poco. Pero ¿cómo se puede desempeñar apropiadamente esta función? ¿Cómo y cuándo se adquieren las competencias para ser buenos padres o madres? Si se trata de una función tan importante, ¿por qué no es una de las principales materias de formación en la escuela, igual que la educación emocional, que también falta, la formación ciudadana, que es muy pobre, la educación ambiental, que casi tampoco existe, la educación financiera, que no existe tampoco? Especialmente antes de los 10 años, que es tan necesario, cuando el cerebro de los niños es como una esponja para absorber lo positivo y lo negativo de su entorno familiar y su entorno ambiental donde se cría. Lamentablemente son muchas las familias donde ambos cónyuges se ven obligados a trabajar, por lo cual pasan poco tiempo con sus hijos. Es decir, tampoco pueden tener en los padres la formación con el ejemplo. Tal vez acortar las horas de trabajo para pasar más tiempo con los hijos, eso es algo que se ha pensado en algunos países, para que durante la semana puedan estar un poco más tiempo con los hijos. Y en los fines de semana también es un momento especialísimo para los hijos, pero no todos los padres tienen claro que ese fin de semana debería ser para educar a sus hijos, para permanecer con sus hijos, y muchos de ellos lo utilizan para salir con amigos. Pero ¿cómo enseñan los padres que no recibieron formación de padres entonces? ¿Cómo van a aprender a ser buenos padres los jóvenes que esperan con ilusión la llegada de un hijo? ¿Cómo van a saber cuál es la mejor forma de orientar a sus pequeños para que cuando sean padres comprendan la importancia del padre o de la madre en la vida de los hijos? Sabemos que, de acuerdo a las estadísticas, en la gran mayoría de los países la violencia intrafamiliar es el delito con la tasa más alta. Es casi en la mayoría de los países. Desgraciadamente son muy comunes los padres golpeadores. Esos padres golpeadores llevarán a su hija a elegir un marido golpeador y será el modelo de un hombre en la familia para su hijo. Los femicidios a nivel mundial han aumentado en forma considerable. La cantidad de niños en situación de abandono, trabajando en los peores trabajos que existen, especialmente en la esclavitud moderna, da vergüenza. Por eso que tiene un sentido bastante importante esa canción que dice: quisiera ser civilizado como los animales, porque pareciera que los animales tienen más claro cómo cuidar a sus hijos. La cantidad de hogares con jefes de hogares mujeres nos indica que no lo estamos haciendo muy bien en la familia ni en la escuela. Por lo tanto, necesitamos reflexionar cómo nos estamos conduciendo como seres humanos y muy especialmente la familia. Según Jorge Barudi, chileno, neuropsiquiatra, psiquiatra infantil, psicoterapeuta y terapeuta familiar, dice que generalmente las competencias parentales se desarrollan cuando los varones se interesan en el bienestar de sus hijos. Bueno, esto nos quedará más claro en la conversación con nuestros invitados. Y voy a empezar por Gustavo. Gustavo, ¿cómo describirías tu experiencia como padre hasta ahora? Bueno, yo quisiera, como antes de apoyarte mucho en toda la introducción que hiciste, ¿cierto? Tuve la experiencia de ser misionero, de estar en territorios indígenas, territorios por la periferia del país donde hay tantas dificultades, y la Colombia interna que llamamos. Entonces, tú tocabas un tema de ahí, de psicólogo y todo, en la parte de lo social, parte de desarrollar la familia. Y yo tomaría 3 elementos que son el social, el moral y el psicológico, porque uno va a encontrar en todo este conjunto de departamentos en el país y en los otros grandes diferencias culturales, la forma de mirar la vida, la forma de pensar. Tenemos aquí una Guajira donde existe el matriarcado y un hombre vive con 7 damas, prácticamente lo sostienen. Vemos cómo también le venden a uno la pareja como un negocio o cambio por animales. Hay como todo un contexto, y en esa parte de la paternidad que tú dices, entonces comenzamos a mirar todo y a recoger todos estos elementos que van a formar diversas familias por la parte cultural, social. Uno se encuentra en territorios donde las relaciones son casi entre los conocidos y la familia se mueve, y eso puede traer pues mucho problema también en la parte genética y eso. Entonces, ahora, por ejemplo, de lo innato y lo adquirido, o sea, resulta que de la parte de todo lo que estaba mirando ahora de la Biblia, pues ese papá como maestro de familia, que tú tocabas otro tema que no tocan los
psicólogos ahora y de todo eso, el tiempo es muy importante, el tiempo que uno dedica a la familia, ¿cierto? Es muy importante, pero también es muy relativo. ¿Por qué? Porque hay padres de familia que tienen demasiado tiempo, pero se dedican al televisor, se dedican a irse para los billares, a jugar. Entonces, no tienen el tiempo suficiente como para decir, yo estoy con los míos, estoy aportando. La parte de que trabaje bastante, yo creo que también es una enseñanza de que trabajar para supervivir y todo eso. Pero uno tiene que darle a los hijos la confianza, la cercanía, el abrazo, el cariño, el apoyo, la corrección cuando hay cosas, mucho diálogo, mucho diálogo. Yo no he tenido como padre tener que grandes castigos o castigarlos demasiado. Yo soy más del conversar, de decirles mire con los caminos que hay, escoja y esa va a ser su vida, no la mía. Yo muy adelante. Tú resaltaste eso ahora. Los padres golpeadores, que golpean a la compañera, que golpean a los hijos, que todo eso. Entonces, ya cuando uno tiene, como nos tocó, un buen hogar, eso uno tiene principios, tiene parte de la oración, la parte religiosa, la parte moral, el apoyo de los padres, el cariño de ellos, el sustento. Entonces, ahí va aprendiendo uno también. Siendo hijo, va aprendiendo a ser padre, porque está viendo por el ejemplo, que casi siempre aprendemos mucho por el ejemplo, qué hogar tenemos y de dónde venimos. Y eso es muy importante. Mary me ha ido bien con ella, porque también viene de un hogar muy estructurado. Entonces, los dos casamos muy bien porque venimos de hogares estructurados, de hogares de principios y de buscar siempre, como decimos, la luz divina y el apoyo de Dios como referente en nuestro hogar. ¿Cierto? Lo que Dios unido no lo separe el hombre. El hombre se unirá a su esposa y su mujer como gay. Pero a mí me encanta cuando ya en el maestro ya comienza a decir, llorad para ser salvo vos y tu hogar. El ejemplo, el trato a la dama como algo tan especial. Entonces, ya uno va cogiendo todos esos valores y lo va preparando para una pareja. Y cuando nace un hijo, eso es algo muy especial. Es uno como parte de la co-creador, en ese sentido que nos da Dios, y estamos expandiendo la creación de Dios, que es dinámica. Entonces ya comenzamos ahí a desarrollar con nuestros antecedentes, buenos o malos, un buen hogar, regular o malo, ¿cierto? Entonces, para mí, la experiencia de ser padre es parte de mi organización como sociedad y como persona y como individuo para entrar en armonía con lo que tenemos, con el núcleo, como tú decías, de la sociedad. Si hay un buen núcleo de sociedad y una buena sociedad, los valores se mantienen y eso, como digo, tiene los dos elementos de una parte de lo que viene en nosotros, que nos han brindado, que nos han dado y la parte que hemos adquirido desde nuestra psique, desde nuestra conciencia, desde comportamiento para irradiarlo y llevarlo a cabo y vivir feliz. Es que si yo tengo un mal hogar y yo soy mal genial y no le doy tiempo, yo soy infeliz, ¿cierto? Entonces el hecho de tratar de estar con nosotros felices y hacer feliz a nosotros, eso se viene para uno también. Entonces para mí ha sido muy gratificante y la experiencia de ser padre del primer hijo, el segundo lo disfrutó no lo mismo, la tercera que la niña, entonces ya tenemos la dama, entonces, o sea, todo ha sido, pues, o sea, uno conoce gente con muchos conflictos y muchas cosas, pero es que nosotros nos hemos sentado a conversar, relativamente nos ha ido también. Los hijos son muy especiales, ninguno nos da ninguna pega, nada. Has desarrollado pues la paternidad positivamente, porque uno ve tantas carencias y tantas cosas, ¿cierto? Y muy ecuánimes todos. Yo le doy gracias a Dios y siempre digo, gracias a Dios por el hogar que nos ha dado. Entonces, esa es mi experiencia como padre. Los integré mucho en su tiempo. Respeto las edades, lo cronológico que hay, porque llegaron a donde ellos tienen que ser independientes, donde ellos tienen que buscar ya alas, donde ellos buscan sus amigos y de todo eso. Y hay padres que no permiten esos procesos, entonces comienzan a frustrar. Sin ser malos padres, que no puede ser uno superprotector, porque también se le voltea. O sea, tiene que haber un equilibrio ahí tan bueno, de que ni tan paternalista ni tan castigador, sino claro, que ir mirando la balanza. O sea que es como mi experiencia. Qué lindo. Es decir, podría describirse como un viaje emocional lleno de desafíos y recompensa, ¿no es cierto? Y sobre todo recompensa cuando uno siente que lo ha hecho bien, ¿no es cierto? Y también es cierto que involucra como un crecimiento personal de uno, porque uno tiene que irse autodescubriendo, va aprendiendo con los hijos, especialmente cuando uno es padre muy joven. Sí. Cuando uno es muy joven, lo que tiene más es cariño por el hijo, pero no siempre sabe hacerlo bien. Como te decía, hay unos vacíos en la educación, pero qué lindo cuando vienes tú con una base educativa y de conciencia desde tu propia familia, por supuesto que lo vas transmitiendo muy bien hacia sus hijos y tus hijos lo van a hacer bien para adelante. Se le va dándole una muy buena base a los hijos. Cuando nosotros hicimos una pregunta en un trabajo de investigación una vez, preguntando si ser padre es fuente de felicidad, resulta que muchos de los padres que participaron, varios de esos dijeron que no era fuente de felicidad. Entonces, ¿qué te
indica eso, que ellos fueron padres sin estar preparados para ello, no lo alcanzaron a tener claro de lo que significaba ser padre, de lo que implicaba ser padre, responsabilidad del compromiso, nada. Entonces fue en el fondo una carga. Y desgraciadamente esas situaciones se dan. Bueno, Ricardo, ahora, Ricardo, ¿cuál ha sido para ti el momento más desafiante como padre? Porque todos de alguna manera, en algún momento hemos vivido algún momento desafiante. ¿Ha habido algún momento desafiante como padre para ti? Desafiante. Uh-huh. No sé, creo que no sé. La verdad que no. Un desafío para mí, pues, bueno, después fue cuando nació mi hijo, sí, pero yo sabía que tenía que ser padre, tenía esa obligación y porque también había estado con mucho tiempo con mis hermanos, en parte para como que los crié un poco, porque mis padres trabajaban, y mi madre también. Entonces digo, ya sabía que es una gran responsabilidad ser padre y tiene que tener lo mejor para ellos, para educarlos, saber cómo educarlos. Que no lo sepa tiene que aprenderlo. Y la vida nos va llevando, aún así, buscar solucionar los problemas que se presenten y todo. Entonces digo, a mí fue lindo ser padre. Este, ah, Qué bien. o sea, me parece a mí que era muy joven, no sé, pero ¿Qué edad tenías, o Ricardo? sea, algo 23, 24 años creo, por ahí más o menos. Es joven para un hombre. Sí, claro, pero bueno, se sale, se improvisa a veces también, ¿no? A veces uno sabe una cosa, o bueno, pregunta a alguien que sepa, y no puede quedarse quieto. Quiero que cada uno es padre como con lo que tiene o como puede, pero tiene que saber que tiene que ser responsable, tiene que ser responsable de ese hijo, de esa familia que ha creado, pues ya a tener el primer hijo somos tres ya, y a acompañar a la esposa, ¿no? Que también, esposa también tiene que a veces no saber mucho de ser madre. Yo tenía que irme toda la semana o a veces por 15 días y estaba deseando que llegara el domingo para poder venirme, pero a veces no podíamos porque estábamos muy lejos. Entonces digo, eso, darme cuenta de cuánto necesitaba de estar, darme cuenta de lo que sentía. Nunca pensé que iba a ser padre a esa edad, pero así fue. ¿Dijiste tú, Sí, a lo hecho pecho? Ese es un dicho que tenemos nosotros acá. Sí, también. Sí, sí, no es fácil, ¿no? sí, Pero se sale, ¿eh? Como toda sí, cosa, ¿no? Ahí sí. hay que tratar de buscar solución. Sí, Y no es difícil sí. tampoco, digo, no es A nada veces, difícil. a veces es un gran desafío cuando nace un hijo enfermo o cuando... Y dos Sí, hijos fueron sanos, o sea, sí, no tuvieron muchos problemas. Yo tengo un hijo y una hija, así que hasta aquí llegamos. Ay, sí. claro. Sí. Me llamó la atención la frase de Ricardo cuando hablaba sobre las cosas, la compañera y que trató pues, de resaltar en la relación, me parece muy importante, porque es que nosotros muchas veces hacemos un análisis de lo físico, de lo inmanente que hay ahí de todo eso, y es que en esa sabiduría de Dios, en la sabiduría de Jesucristo y de todo eso, es muy profundo. Entonces, se unirá el hombre a su mujer y será una sola carne, pero es que eso lleva explícito sobre el espíritu de los dos, sobre la compenetración de los dos, casi un entendimiento unísono. Es que mire, las parejas terminan por ser como muy parecidas físicamente. Hay una transformación que se da en lo que yo estudié y miré, hay un tema que no dice, ¿y por qué? La fuerza de Dios, lo que hizo Dios lo hizo tan perfecto que unifica tantas cosas, donde hay, por ejemplo, damas como vamos a decir, únicamente, pues como por ejemplo, los conventos de monjas, los internados femeninos y de todo, no sé si María Raquel más o menos ha escuchado el tema, los periodos menstruales se unifican mucho. Me dice, porque si son diferentes personas, con diferente biología y de todo, así hay mucho fenómeno. Entonces, así como esa parte física se une a moverse energía, el Dios, cuando está diciendo eso, es mucho más profundo que nosotros, que no le mencionamos. Entonces, esa relación de pareja del uno con el otro, cuando tiene todos los elementos divinos y de todo, y cuando Dios sí nos juntó, hay una masa unificada en sentimientos, en planear, en todo eso, como decía Ricardo, en ayudarle a la situación. Es el estar ahí, es que la necesidad del uno es la necesidad del otro, sin ser esclavos ni dependientes, sino que es espontánea, es armónica, es de la felicidad y de todo eso. Entonces, ese tema, entonces, cuando uno verdaderamente tiene ese llamado también, como lo religioso, lo que sea,
y con la persona que uno buscó lo igual en el sentido teniendo diferencias, pensamientos, pero el espíritu que los une por la formación por la cual que decíamos ahora. He visto viudos o viudas llorar por la pareja más que por los hijos. O sea, fue tanta la compenetración, al final los hijos se van yendo de eso y uno queda, y es lo que uno construyó con la pareja. Entonces, ese entendimiento es muy completo. Es que sí, yo trato a mi señora como un vaso sagrado, como una porcelana, como algo divino, y de todo eso, eso está reflejado, y eso es un espejo para los hijos. Entonces, ahí está siendo una paternidad responsable, y está uno realizando y se está realizando con la otra persona. Entonces, ese apunte, Ricardo, me gustó mucho porque es que esto no es una pieza desajustada, sino que se integra conmigo en su lugar. Claro. Entonces quería como resaltarlo de Ricardo. Sin duda que sí, sin duda que sí. Gustavo, a ver, por ejemplo, ¿cuál ha sido el momento más gratificante para ti como padre? Pues el primero es el nacimiento y lo otro, verlo realizarlo profesionalmente, porque la visión y el mejor regalo y la mejor herencia es la educación, para que ellos puedan ser independientes hacia el futuro. Si uno falló, se murió, ya ellos tienen, y dice mi papá, pero la plata si se les da, se gasta, y todo lo mejor es nacimiento para mí, y verlos graduados ya para ellos realizarse ya y sentirse en personas y útiles a ellos mismos y a la sociedad. Ah, qué lindo. ¿Y tú, Ricardo? Él sigue, como dijo el Señor, sí, con el momento del nacimiento, es muy lindo, es una experiencia, porque yo de mi hijo no lo vine a hacer, pero a mi hija sí, estuve presente, estuve en el momento que salió al mundo, que ella salió al mundo, y fue muy grande, algo muy emocionante. Qué bien. Sí. Hay una cosa que a mí me emociona mucho cuando veo a un hijo argumentar, y sobre todo cuando son pequeños, que es necesario cuidar a los animales, que tenemos que pensar en que los demás también tienen que consumir agua. O sea, ese emerger de la bondad del niño, de lo interno, ¿entiendes? Sí. Eso que uno se va dando cuenta que va impregnando en el hijo o va podríamos decir, transfiriéndole algunas cosas al hijo porque la está imitando a uno, la está imitando al padre, está encontrando en el entorno escolar, en la iglesia, con las amistades, tal vez en la casa, esos elementos que son tan importantes para que ellos hagan una linda vida en el futuro. O sea, eso de ir creciendo en conciencia, para mí es maravilloso. Bueno, la crianza yo creo que a todos nos deja algunas lecciones aprendidas. O sea, nosotros aprendemos también, crecemos, como te decía antes, en este camino de ser padre. Si ustedes pudieran resumir en 2 frases, por ejemplo, ¿qué es lo que han aprendido después de ser padre? ¿Cuál sería 2 frases que pudieran resumir esto del aprendizaje que uno tiene como ser humano como consecuencia de haber tenido el privilegio de ser padre? El ser padre en la vida uno le enseña muchas cosas, ¿no? Es muy importante, es muy, como le dije ya anteriormente, uno aprende junto con ellos. El comportamiento de ellos y todo lo que ellos hacen como niños, porque como Son niños nuestros son niños maestros, dicen. sí, son como maestros para nosotros también, a enseñarnos y entendemos muchas cosas observándolos, viendo lo que ellos hacen. Porque ellos no tienen maldad. Exacto. Ellos son unos bebés que son niños, no tenemos la maldad empieza después, cuando salimos después de la escuela o en la misma escuela a veces se aprenden cosas malas, ¿no? Lamentablemente con todas las cosas y más hoy en día que pasan tantas cosas, se aprende muy, muy mal. Hasta cierta edad ellos son tan inocentes que los otros como que aceptamos muchas cosas, o sea, aprendemos con ellos. Creo que no nos deja ser malos hasta que después de grande, bueno, cada cual agarra los caminos que le tocan, ¿no? Porque tienen que tratar con personas extrañas, no todas las personas son aceptables, pero en la vida que tiene que cruzar con mucha gente. Y bueno, y el corazón de uno a veces se pone mal porque digo, no sabe con quién tienen trato ellos, ni a qué lo van a llevar cuando ya son grandecitos. Y tenemos que estar vigilándolos todo el tiempo y aconsejándolos y bueno, en la medida que uno puede, porque tampoco no es fácil llegar hasta ellos, a veces nosotros no lo hacemos, no sabemos la manera de llegar hasta el fondo
de algún problema. Entonces, Bueno, ahí tú me das la razón un poco lo que te estaba diciendo antes. sí, Muchos fuimos padres sin saber nada de ser padre. tú sabes, Y sí, se hace claro. necesario que alguien te enseñe a ser padre. Uno debería, en la educación formal, debería haber algún capítulo dentro de la enseñanza que te enseñe a ser Que nos padre. enseñan. ¿Me entiendes? Pero eso nadie te lo enseña. En el fondo, la mayoría de los padres lo aprenden por imitando a sus padres. Y a veces los padres de uno se equivocaron en hartas cosas. Y a veces uno repite esos patrones en los hijos. Sí, Y si la educación te pone frente a algunas cosas que te hacen pensar en que lo estás haciendo mal, puedes hacer cambios. ¿Me entiendes? Pero a veces copias esos patrones sin darte cuenta y los vas incorporando, y al menos que tomes conciencia, no te detienes, ¿ya? sí, Pero, la verdad que sí. y tú, Gustavo, ¿querrías agregar algo al tema? Sí, yo pienso que don Ricardo pues dio un bosquejo muy completo y eso. Es muy importante saber que vamos en lo que nos dieron a nosotros, lo vamos dando. Nadie da de lo que no tiene. Eso uno va dando. La experiencia mía con los hijos es que uno comienza a enseñarles, a educarlos y todo eso. Pero después uno recibe de ellos también. Porque, por ejemplo, el mayor que es ingeniero eléctrico a veces me llama y me cuenta cosas de la empresa y todo, pero yo también de consulto, tiene esos problemas y entonces intercambiamos y estamos creciendo los dos, o sea, uno sigue creciendo. Yo tengo 3 hijos, con los dedos de la mano, todos son diferentes. Es la capacidad que uno tiene que desarrollar como para entender, pero me es muy gratificante porque ellos conversan conmigo, me preguntan, ¿usted qué opina de esto? Y yo los tengo muy en cuenta cuando hacemos una reunioncita ahí, me gusta decir escuche, porque él es el profesional en eso. Crezco mucho con él y me gusta mucho apoyarme en él. La niña estudia medicina y también le consulta alguna cosa, o me dice, papá, no come eso que le hace daño. Entonces uno comienza a ver una relación que es de doble vía. Entonces no es simplemente aquí monótona ni nada, entonces un monólogo, sino que es de doble vía. Entonces, en ese sentido, estamos muy de acuerdo. O sea, alimentamos, pero recibimos. Nosotros vamos entrando de pronto en un estado de sabiduría, de calma y esa parte de ver las cosas, pero ellos nos dan la fuerza, porque tienen la juventud, tienen un conocimiento renovado, actualizado que nosotros lo tuvimos. Ah, Entonces, eso también da vida en conocer, en crecer en el hogar. Entonces, yo tengo mis hijos y yo ya soy el que estoy creciendo. Ellos están desarrollando toda su vida profesional y humana, pero a mí como padre ellos me están haciendo crecer, viendo claro. las satisfacciones de ellos, viendo que me tienen en cuenta también, que yo no soy un cero a la izquierda, que como vuelvo y repito, una relación de doble vía. Entonces, eso a uno como padre lo incentiva y lo estimula y le da esa gratificación de tener los hijos, de no verlos como eran aquellas personas, como tú decías ahora, no fue acertado, no es, ¿entiendes? Entonces, cuando uno maneja una relación así, uno como va a querer estar solo y todo, si tiene unos hijos consolidarios que están ahí, que están con uno, que son el ánimo, que son el apoyo así no quiera uno, están ahí, son vida y le dan vida a uno y lo sostienen. Y la vida se prolonga en eso también, se prolonga en el amor, porque físicamente, y una persona con depresiones, con decaídas, sin un aliciente de sus hijos, de su esposa, de todo, la salud, o sea, se acaba, se muere antes de tiempo. Entonces, los hijos, uno le dio vida a ellos y los hijos le dan vida a uno, la Claro. prolongan Lo que da, con la recibe, experiencia. ¿no es cierto? Lo Sí, que da, recibe. correcto, correcto. Yo fíjate que, bueno, yo creo que también porque fui mamá muy joven, yo sentí como una lección para mí que el ser madre, en este caso yo, era una gran responsabilidad. Y yo creo que no hay padre que no haya hecho alguna vez esa reflexión. Si yo soy padre, tengo que ser responsable de esta criatura porque yo lo traje al mundo, ¿ya? Aun cuando haya resultado de una relación a veces que no, con la cual no pretendía ser padre, porque desgraciadamente los jóvenes, sobre todo en este tiempo, a veces establecen aquí relaciones de pareja, comienzan casi enseguida con relaciones sexuales, por lo tanto, aún con todo el conocimiento que se tiene con respecto a métodos anticonceptivos, a veces igual que surge un embarazo. Y ahí se dan cuenta de que, pero cuando ya aparece el hijo, para la mujer es más fácil porque uno como lo tuvo dentro, tú empiezas a quererlo cuando está dentro de tu guatita. Pero a veces para el padre, especialmente ese padre que no tenía la intención de ser padre, tuvo que aceptar que tenía un hijo y cuando recién nació a veces le nacen las ganas de ser padre y otras veces no, ¿ya? Entonces, el que es un poco más consciente asume que tiene la responsabilidad
frente a ese hijo. Entonces aprendió un poco a la mala que ser padre era una responsabilidad para formar una familia o para tener un hijo y ser responsable de él para toda la vida. Pero por los argumentos que te decía, hay muchas mamás que han hecho crecer solas a sus hijos, a veces en una pareja o en un matrimonio que se separó y quedaron solas y quedaron criando a sus hijos. La mayoría no asume que ser padre es una responsabilidad. Y también ser padre, tú lo reflejabas muy bien en tus argumentos, tener un hijo o ser padre es un acto de amor supremo. Si a tu pareja, porque se supone que un hijo siempre debería surgir de un acto de amor. Y si tú lo aceptas y te alegras y la apoyas cuando supiste que estaba embarazada, desde ese momento hace florecer a la madre, la hace sentir amada, porque simplemente surgió. Porque a veces los métodos anticonceptivos también fracasan, pero ya está el hijo y el hijo viene para ser amado y para amar. Entonces, cuando nace ese hijo, es un compromiso por una parte, es un acto de amor supremo en la pareja que se ama, en el matrimonio sobre todo, ¿no? Y un compromiso de largo plazo para cuidar ese hijo, para nutrirlo. Ahora, tú algo dijiste de los aspectos que crees que son esenciales para ser un padre. Tú hablaste de competencias emocionales, esa capacidad de dar amor, de recibir amor, de enseñar a los hijos, de ser empático con sus necesidades, de gestionar los conflictos, las tensiones, el manejar el estrés, ser resiliente emocionalmente, porque a veces puedes venir cansado, puedes venir angustiado, puedes venir enojado, pero no tiene por qué pagarlo tu hijo. También competencias cognitivas, es decir, habilidades de pensamiento, de razonamiento, para educar a los hijos, para comprender sus necesidades, para conocer en qué etapa de la vida van. ¿Me entienden? ¿Qué etapa de desarrollo? También para aprender a tomar decisiones adecuadas e informadas para solucionar los problemas de los hijos, para guiarlos en los aprendizajes que ellos necesitan. Y también, por supuesto, competencias conductuales o habilidades para establecer y mantener rutina, establecer límites, disciplina afectiva, no autoritaria, como tú decías, ¿no? Promover hábitos saludables, dar buen ejemplo de comportamiento, porque si el padre es grosero, el padre grita, ¿me entiendes? Eso es lo mismo que van a aprender los hijos, y aprender a brindar el apoyo y ser capaz de instruir y corregir de manera efectiva y en el momento que corresponda, no después de un mes o un año después, y estar presente. Todo eso lo dijiste, por eso solamente lo repaso. A los dos les quiero preguntar y ustedes me dicen quién responde primero. ¿Usted siente que ha cambiado la idea de ser padre con el tiempo, especialmente en las últimas décadas? ¿Qué ha cambiado qué? La idea de ser padre. ¿Cómo fueron los padres antes? ¿Se ha evolucionado esto de ser padre con el tiempo? ¿Cómo era el padre de ustedes? ¿Cómo fueron ustedes? ¿Cómo son los padres de ahora? Si pudiéramos reflejarlo. Bueno, los padres de mi tiempo, o sea, en primer lugar yo no tuve con mi padre, tuve padrastro y eso me marcó bastante, ¿no? Pero los padres, los antiguos, como decir, de mi tiempo eran más groseros, había gente muy grosera con los hijos para ordenarle las cosas y hacía lo que el padre quería, autoritario, sí. Hoy en día es más eso que había antes, pero se ha perdido los valores, se enseñaba el respeto, se enseñaba muchas cosas. Hoy en día hay niños que hacen cualquier cosa y el padre no lo corrige, lo deja que siga. Y eso es malo porque con el tiempo va a ser una persona grande y puede ser de muy mal carácter o puede llevar por delante a quien quiera que se le cruce adelante. Creo que siempre tenemos que enseñar, quizás no como los de antes, pero ser más compañeros de los hijos, todo amable, todo bien, pero hay que enseñar. Y por supuesto también, por sobre todas las cosas, enseñarle una creencia, enseñarles la palabra de Dios, que es muy bueno. Eso lo lleva a uno por un camino diferente. Usted lee la Biblia, en la Biblia tiene una manera de ser diferente a las cosas que mundanamente, vamos a hablar así, se hacen. Entonces, bueno, en la Biblia está explicando lo que es malo y lo que es bueno. Usted sigue el que usted quiere. Si decide seguir la palabra al Señor,
lo sigue, si no, hace la vida como la quiere llevar. Claro. Entonces hay maneras y maneras. Los padres tienen que saber enseñar a los hijos, pero muchas veces no se les enseña. Hay en matrimonios, en hogares que el niño da vuelta a toda la casa, nadie le corrige. Si usted lo empieza a corregir de chiquito, él va a ir encaminándose. Si usted le deja libre, él va a hacer lo que él quiere y usted va a tener que aguantarse. Entonces Es ahí lo no está que siendo pasa, papá, parece, está faltando el papá ahí. ¿eh? Está faltando el papá ahí. Claro, no hay papá, o no hay quien ordene, no hay quien corrija, o si no lo corrige de una manera que es demasiado suave. Hay que ser, por cierto, tratar al hijo con amor, la familia tiene que haber amor en la familia. Y si está el Señor por encima de nosotros, si creemos en un Dios, el que nos dio la vida, la cosa es diferente. Yo empecé creo que desde me casé, empecé ahí en la iglesia, de primero iba muy poco, y también cuando mi niñez me tomé la comunión y me gustaba eso. Yo no lo seguí, pero después con el tiempo empecé a ir a la iglesia, bueno, y empecé a caminar diferente, ¿no? Y ahora actualmente he aprendido muchas cosas que han mejorado mi vida, que puede mejorar la familia. Estando el Señor, estando Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, la cosa es diferente. Siempre tenemos a quién recurrir. Él no nos va a dejar solos, nunca. Claro. Y pues tenemos que enseñarle a nuestros hijos que por sobre nosotros hay un ser que es el que nos dio la vida. Y el que hizo el mundo, todo eso lo sabemos. O por lo menos, yo lo entiendo así, no sé. ¿Qué dirá? Y Gustavo, ¿qué opina? Yo le digo al padre de aquí, mi padre, A la evolución de los padres. sí, le digo, no, y al sacerdote le digo, con el tema que se está tomando lo bíblico, le digo, padre, explíquele a la gente, los coches son muy buenos de todo, pero es que el mejor coche que hay en la Biblia, se encuentra todo en sabiduría, en amor, sobre el amor a la pareja y todo eso, ese romanticismo erótico que hay ahí, eso es hermoso, cantar de los cantares, hay unas cosas que son líricas preciosas, pues, y todos los textos que nos enseñan, mire lo que el maestro del hogar, entonces, ¿a qué hora, qué hora? Entonces, ahí está toda la seguridad lo que dice un Ricardo. Tenemos que entender que los padres de hoy son y somos diferentes. La tecnología. Hace más de 50 años los hogares a las 6 de la tarde estaban reunidos todos en casa, porque en los países no están tan industrializados. Trabajo era de campo la mayoría. No habían televisores prácticamente. A las 6 comían, charlaban, hacían reunión de familia, oraban antes de acostarse. Toda la tecnología y todo eso fue acabando con esos principios. Los padres eran muy autoritarios. Yo no sé si ustedes recuerdan, y sobre todo, yo creo que Latinoamérica y Colombia y todo eso, casi le decían con quién se tenía que casar, escogían la familia si tenía que casar con una persona, o sea, era un autoritarismo muy bravo porque no respetaban la decisión y mucha gente ahí sí se casaba sin estar enamorados, tener hijos en desamor, como tú lo recalcabas ahora, del amor al desamor. Entonces vino la tecnología, ha venido todos esos cambios que históricamente son muy diferentes a lo que hoy vivimos, y las familias ya no se reúnen, ya no oran en familia, ya no comparten, ya es muy, ya, acuérdense que habían horas fijas para uno reunirse y comer. Esa charla de la noche, inclusive en las comunidades, siempre religiosa se hace y es muy importante. Entonces, se perdieron un montón de cosas y se van a seguir perdiendo. Entonces, nos lleva a una evolución que no podemos decir si es buena o es mala, a una destrucción de familia. Ya, una persona que primero en el campo tenía todo, entonces ya viene para la ciudad, se tuvieron que venir por la violencia, con el solo trabajo del esposo no había, la esposa tenía que trabajar, se traía a otra muchacha descasada sin educación, a que le vieran los hijos, no se los iba con el amor que lo ven los padres. Entonces comienzan a haber un montón de elementos que comienzan a cambiar la sociedad y el pensamiento y la forma de actuar, así quieran o no quieran, están enfrentando ciertas condiciones que nos van cambiando nuestra forma de vivir, y ahí es donde también se van viniendo que los padres seamos diferentes y más comprensivos. Hemos cambiado porque hoy somos amigos de los hijos y los hijos son los amigos nuestros. En el antiguo, el padre estaba ya muy por lo alto y la mamá le ponía las quejas y él llegaba a castigarse y esa distancia que había. Hoy estamos más cerca. Ese es un punto muy bueno de lo que hemos hecho con César, lo hemos sabido aprovechar. La cercanía con los hijos para querer la confianza y quitar lo rudo y pasar mejor al consejo, a conversar, a corregir de las maneras que la ley permite hoy eso. Entonces, sí hay cambios. Hay cambios. Don Ricardo decía, se perdió la autoridad y se perdió autoridad de muchas cosas porque esto era así, pero se puede ganar en confianza y orientar. Afortunadamente hay mucho ya profesional en psicología, en psiquiatría, en humanismo, en cosas que
que ya son un apoyo para la familia, que tampoco la había mucho en ese tiempo para los problemas de hogares y de todo, pero sí, sí muy convulsionado en muchas cosas por la falta de autoridad en lo general, Entonces sí hay diferencias marcadas en ese sentido. Lo que yo rescato es la cercanía de la familia en la confianza, ya no es eso tan, por allá es presidencial, acá arriba y estos abajo, que agachen la cabeza y lo que les digan. Porque muy triste, pues esto no le hubiera tocado y te hubieran dicho, te vas a casar con aquella, usted va a hacer eso. También eran unas épocas como Claro, muy difíciles. Sí, sí. yo Entonces, recuerdo sí, eso. sí hay cambios, sí. Claro, yo recuerdo esa fue la historia que me contó mi madre, por ejemplo. En el tiempo de mi madre estaba muy en boga el patriarcado, o sea, el padre Sí, tomaba decisiones respecto a con quién debían casarse los hijos, y tú lo sí, dijiste muy bien, y también él no negociaba, por ejemplo, el hecho de que si la mujer quería volver a su casa, no, allá, pase lo que pase, como que era como sí, deshacerse de los hijos y hacer buenas relaciones con la familia con la cual casaba al hijo, a la hija, pero hay muchos casos de padres que se casaron por obligación en ese tiempo, porque el papá lo decía nomás. Y además que había una relación en la pareja muy dispar, porque el que era dueño de todo era el padre, y la mujer no tenía nada que decir, o sea, le daba una cantidad de dinero y si quería no le daba nada. ¿Me entiende? Y hacía lo que él quería con su vida fuera de la casa, podía tener otras mujeres, mm, lo único que le importaba es darle algo de dinero para que sobreviviera su hijo y su familia, y él podía hacer la vida que quisiera fuera. Después de eso surgió una familia tradicional, muy relacionada con todas las actividades de carácter industrial, donde el hombre empezó a trabajar en la ciudad y tenía tiempo como para volver a su casa, pero el padre no ayudaba a nada a sus hijos, no ayudaba en la crianza de los hijos ni en las labores de casa. Mucho de eso se mantiene todavía en varios países, en México, Bolivia, Perú, Ecuador, en varios países todavía está presente el patriarcado, y está presente esta familia tradicional, donde aunque la mujer trabaje, tenga una profesión tan importante como la del marido, es la mujer la que tiene que criar a los hijos y atender al marido y atender la casa. Entonces le han puesto una carga tan grande sobre los hombros de la mujer. Entonces dice, pero nadie le obliga a que trabaje, si por eso basta con lo que yo trabaje. Entonces la tratan de volver al esquema anterior. Pero la mujer está luchando por cambiar esto. Y bueno, y las familias actuales donde se espera que los padres estén más involucrados emocionalmente y participen activamente en la crianza y el cuidado de los hijos, y además colaboren con la casa, sobre todo ahora que cuesta encontrar servicio doméstico, porque nadie quiere trabajar ya en labores como esa, al menos que sean inmigrantes que se vienen de otros países y que están dispuestos a hacer los trabajos que nadie quiere hacer. En definitiva, ha habido una evolución y se espera que se produzca esta cercanía entre la cantidad de tiempo que tienen que dedicar el padre con la madre en la crianza de los hijos y el funcionamiento de la casa, y que surja ese padre más consciente y críen adecuadamente esos hijos. Como decía Ricardo, hay cosas que se han perdido debido a, y como tú también lo dijiste, hay cosas que se han perdido debido a la irrupción de la tecnología, donde a veces están todos en la mesa viendo el teléfono. Entonces ahí es cuando les sigue faltando la educación al padre para ser un buen padre, porque se supone si el padre es el jefe de la familia y lo entiende la familia cristiana, pero no lo ejerce, entonces se le desarma todo el sentido de familia, porque los hijos no lo obedecen, como decía Ricardo. No hay nadie que lo obedece porque el padre está haciendo mal su pega. ¿Me entiendes? Él tiene que tomar conciencia de que el rol que le dio la sociedad y que le dio Dios al padre no es precisamente eso, es nunca descuidarse del hijo. Él es el sacerdote de la casa, como se dice. Pero bueno, ya que nos enseña en la escuela, igual hay que asumir estos roles de padre por accidente o por responsabilidad, ¿no? Entonces, es la Biblia en este momento, podríamos decir, para esos padres que no se les ha enseñado, oportunidad de aprender a ser padre, porque ahí hay un manual. Gustavo, ¿tú podrías compartir
compartir algún versículo bíblico que te haya inspirado o guiado en tu papel de padre? Yo recalco, por ejemplo, lo de maestro de la familia, siguiendo los principios de la oración, del ejemplo, de pedir a Dios y orar por ellos, orar por uno, para que toda su familia sea salva, ¿cierto? De uno ser padre de todo y cuando Dios ya en el matrimonio, pues lo que Dios une no lo separe el hombre, que es un pensamiento no solo desde lo físico, sino mucho más espiritual y mucho más interno. Y el cuidado, cómo tratar al hombre, a su mujer, y la mujer y la obediencia y todo eso. Entonces, si usted comienza a ver toda esta parte conductual y todo, la va llevando a que uno se alimente de la palabra, como yo decía al padre, el coaching, para uno tener un modelo, un manual de vida. Yo siempre lo he dicho, es importantísimo, pero a veces la gente no es muy creyente y no se le puede hablar simplemente desde la Biblia, sino decirle, si usted vive en un buen hogar, si usted es un buen padre, usted es un buen esposo, si usted es juicioso, usted es feliz, usted vive bien. Eso no lo pide la Biblia, lo pide Dios, eso es lo que pide, cumplir los sacramentos y eso. Entonces, para mí, esa parte de la Biblia es muy importante, porque es que pues, ahí nos enseña a vivir, y está la sabiduría, y hay unos libros preciosos, hermosos, donde uno descubre, hemos dicho, los grandes poetas de su época, y los profetas, y la forma como escribían y eso. Entonces, ahí está toda la historia, y es sabiduría que prevalece en el tiempo, como toda la teología y de todo, va a enseñar en la hermenéutica, que es la actualización de la palabra al día de hoy, con la casuística. Cada caso tiene su elemento, o sea, a veces siendo la palabra le aplica aquí o le aplica aquí o le aplica aquí, pero entonces para mí esos elementos de familia, de matrimonio, el maestro de familia toque, se habla mucho y tú lo tocaste. El ser humano aprende por el ejemplo, por la semejanza, por eso habla el idioma que habla, por eso camina como camina. Si lo meten en un monte de dar con signo, se vuelve un signo. Entonces, uno es eso, es lo que uno recibe, y uno no puede dar lo que no ha recibido, ¿cierto? Y el crecer, entonces, para mí es importantísimo. Pero no todo el mundo le habló así de la Biblia, porque es que el que se enreda la vida, aquí, allá, de todo, un hombre que vive problemado, una mujer que vive problemada, vive con cantidad de cosas, tiene el libro, pero no, a veces no son tan creyentes, o lo ven muy rezandero, o por allá muy místico. Entonces, a cada persona hay que saberle llegar con las cosas. A uno, creo que a nosotros que estamos aquí, nos llega la palabra, y la palabra nos alimenta y eso. Pero hay unas cosas que son muy prácticas, eso no tiene que diferenciar en esa parte, de que a uno le llega, pero si uno va a tratar con los demás, o va a aconsejar y de todo, como analizar con quién está uno conversando y de todo eso, como padre de familia al otro, sus costumbres, sus cosas, para saberle llegar y decírselo de otra manera, y me está hablando de Dios, del manual de Dios. Claro. Entonces, esa es la parte. Así es. A mí me gusta, fíjate, el Proverbio 22:6. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Eso estaba pensando. No está castigado. Claro, eso lo encuentro muy lindo, porque es cierto que tú tienes que enseñar al niño cuando es pequeño, y desde pequeñito, incluso desde los 2 años, cuando empezó a caminar, tú le puedes enseñar a un hijo cosas en la casa. Imagínate, se supone que si tú le enseñas a un niñito pequeño, cuando está recién caminando, si bota cosas en el suelo, que las tiene que recoger y la dejar al basurero. Resulta que tú se lo dices una vez o 2 veces y el niño ya lo aprendió. Claro. Si tú le enseñas a ese pequeñito que no puede dejar los juguetes ahí botados, sino que tiene que dejarlos en tal lugar, ese niño lo aprende. Todas las cosas que tú le dices a un niño cuando aún todavía ni siquiera te habla, cuando hasta de los 3 meses adelante ya tú puedes interactuar con los niños con amor, en comunicación, y después poco a poco tú vas a poderle transmitir con palabras, y él te va a entender lo que tú le estás diciendo. Claro. Entonces, por eso es que es súper importante instruir al niño desde pequeñito. Desde el vientre. Desde el vientre. El sobar, el hablar, el decir. Exacto, muy bien, tú lo has dicho. Desde el vientre, porque ahí el niño desde el vientre se siente amado, desde el vientre se siente que va a reconocer la voz del padre, porque eso es súper, súper importante. Y hay otra cosa que pienso que es súper importante para los padres, el Efesios 6:4. Efesios 6:4 dice que los padres no debemos exasperar a los hijos, sino criarlos en la disciplina y en amonestación del Señor, es decir, con amor. Dios nos enseñó a amar. Entonces, es espectacular. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, si nosotros somos capaces de hacer eso, por supuesto que vamos a lograr mejores relaciones con los hijos, esa cercanía de la que tú hablabas, porque resulta que el padre se supone que es el reflejo de la paternidad de Dios en el hogar, ¿ya? Es decir, el padre
que le enseña a amar a los hijos, le enseña sobre el amor, sobre la misericordia, sobre la disciplina, sobre la justicia, y también es el modelo, ¿me entiendes? Entonces, el padre nos enseñó a amar. Hay un concepto que a mí me fascina, el concepto de amor, hay incluso un himno hermoso que habla del amor. Y si el padre es capaz de transmitir todos esos conceptos que involucra siquiera el concepto de amor en la Biblia, yo creo que le da una base increíble a los hijos, increíble. El principio, por ejemplo, lo que tú decías de la Biblia y de todo, y cuando asemeja a Cristo, la iglesia y Jesús y el matrimonio, una referente pues que es claro, y creo que tú tengo que estar muy incluida en el tema y de todo, es que en eso que dijiste ahora, es real y lo ve uno en la vida, en los casos donde el padre ha faltado a temprana edad. El padre crea la autoridad en la casa y la autoridad en ese sentido como disciplina, como la presencia y eso. Cuando faltan, yo he notado en muchas personas que les han matado los padres de todo, sobre todo damas y de todos, y cogen ese perfil de una forma que uno dice, se les va la mano y lo ven muy generalizado y va uno a ver, claro, les faltó a temprana edad esa parte, entonces como que tratan de asumir eso y no lo asumen como es, sino que a veces se les va la mano, lo he visto en profesionales, en superiores, en cosas, alcancé a ver eso, y uno comenzaba a mirar, es que mi papá tal vez, ¿por qué? Porque entran a compensar las falencias que quedaron en el hogar de la autoridad y lo quieren tomar. Claro que sí. Yo les quería preguntar, ¿por qué creen ustedes que algunos padres abandonan a sus hijos, aun cuando esté en matrimonio? ¿Cuáles son las principales razones, creen ustedes, que un padre es capaz de abandonar a un hijo? Porque pueden tener problemas personales no resueltos que les impiden ser padres efectivos. Entonces hay un problema de salud mental ahí que no se ha resuelto, y desgraciadamente la salud mental es una deuda, es algo que no está resuelto en la sociedad, casi la mayoría de los países, porque se ha centrada la salud, la medicina, en solucionar, o sea, enfermedades, pero no en solucionar los problemas emocionales, los problemas de salud mental primero. Si se solucionaran esos problemas de salud mental primero, tengan ustedes la seguridad que en los hospitales no habría ni el 30% de personas hospitalizadas, ni un montón de enfermedades no surgirían, porque casi todas las enfermedades que tiene el ser humano tienen su raíz en problemas emocionales no resueltos. Por eso que es súper importante la educación emocional en los colegios, porque a los padres no se nos enseñó a identificar nuestras emociones ni a gestionar nuestras emociones. Por lo tanto, hemos ido lo mejor posible en la vida rengueando porque no tenemos resuelto un montón de cosas que nos afectaron cuando éramos niños, y como eran sumamente caros pagar un psicólogo o un psiquiatra. Y el psiquiatra generalmente hacía experimentos con las personas, un montón de cosas, y a veces no daban el clavo tampoco. Bueno, otros problemas que podrían tener los padres que hacen que abandonen los hijos. ¿Qué otra cosa creen ustedes? Creo que tú has tocado el tema central, porque es que, o sea, no encuentra uno otra razón lógica, ¿entiendes? Abandonarlos, sin ellos poder todavía defenderse ni eso. Tiene que ser un trauma muy grande, unas dificultades económicas, que uno ve que mucha gente supera esa parte y se van juntos a vivir, aunque sea bajo en cuenta y eso. Pero para mí el centro es, tú decías de las enfermedades, es que uno somatiza demasiado. Ya no, la mayoría de las enfermedades es que uno somatiza por todos los síntomas que uno tiene, las causas, las raíces, y eso inclusive, yo tengo un sacerdote que ayuda mucho a la gente que es parapsicólogo, y según la enfermedad que tenga, le dice, ¿por qué la piel? Que te cuesta esto, pues sufriste esto, viviste esto con tu papá, y se lo dice, ¿por qué? Porque uno somatiza demasiado. Entonces, para mí, tú tocaste el centro, para mí es que si no serían los casos, pues no son no son coherentes, y cuando uno es incoherente es porque hay un problema. Entonces, para mí sí, totalmente de acuerdo. Claro, Sí. podríamos decir que es lo principal, porque a veces Sí. también existen problemas sociales como pelea entre hermanos, problemas con hijos, con adolescentes, hijos que nacen enfermos, o adolescentes complicados que a veces porque no supieron
no supieron educar al niño cuando es chico y simplemente se le salió de las manos. Sí. También hay desacuerdos en la pareja, porque resulta que a veces están convencidos que la pareja los debe obedecer y la mujer, como a veces no quiere obedecerlo, se termina frustrando. Entonces hay problemas de conceptos de familia que no están claros, ¿me entiendes? Y todos los problemas en el fondo están relacionados con la educación que se ha recibido en la familia y en la educación formal. Y bueno, otros problemas que son colaterales, como la pérdida de un trabajo, y otra cosa que es muy importante son las adicciones. Las adicciones podríamos decir que es un problema porque los financieros se puede resolver. Los problemas financieros existen. A veces los papás se ven abrumados por la responsabilidad y sobre todo cuando les nacen muchos hijos, ¿me entiendes? A veces 10 hijos. Por lo tanto, no es los problemas económicos lo principal, porque cuando uno como padre se busca y encuentra la solución económica, pero sí la salud mental por un lado y las adicciones es por otro lado. Las adicciones, por ejemplo, el padre alcohólico, el drogadicto y el problema de salud mental. Bueno, todos los países han buscado formas de solucionar estos problemas, han buscado la forma, los gobiernos sobre todo, para apoyar a los padres en situación de vulnerabilidad social, sobre todo esas familias en situación de vulnerabilidad. Entonces se han creado programas de apoyo para la crianza de los hijos, se les entrega algunos alimentos, se les da algunas facilidades para conseguir una casa, pero sigue estando pendiente la capacitación parental y sigue estando pendiente la educación emocional, la educación para ser un buen ciudadano desde la casa, desde la familia, porque de ahí comienza todo, y cómo ser un ser humano consciente con la naturaleza, un ser humano consciente con los derechos de las otras personas, ¿no? Además, bueno, de la capacitación para los empleos con compromiso de empleo, compromiso de trabajo, que es lo que se ha tratado de hacer en algunos países, ¿no? Entonces se solucionan algunos problemas con beca para los niños, pero hay una cosa que está muy pendiente, que es fomentar un ambiente de trabajo que respete la vida en familia, porque hay trabajos que ocupan demasiado tiempo a los padres, muchas horas, demasiadas horas, y eso hace que los padres no tengan tiempo para la familia. Y bueno, vamos a ir terminando con el tema. Yo quisiera que alguno de ustedes dos enviara un mensaje a los padres que jóvenes, a los que están queriendo ser padres, que pronto lo van a hacer, a los padres que abandonaron a sus hijos y a los padres en general. No sé si alguno de ustedes se atreve. Gracias, Ricardo. Gustavo. Bueno, no, que la vida tiene sus altibajos. El libro de Job dice, milicia del hombre es la vida sobre la tierra. Entonces, tenemos que entender que el carácter que arrecia sobre nosotros, sobre la formación y de todo, se hace como oro en el crisol. Eso tenemos que ser conscientes. Entonces, hay que dar los pasos suficientes para retomar de pronto los que hayan abandonado sus hijos, mirar que son frutos de su amor, o como decía María Raquel, de las circunstancias, que también uno tiene que ser responsable de sus actos, y sobre todo pues entregar el alma, el corazón, enderezar lo que esté como torcido, porque es que eso es lo que hace sufrir al hombre, eso es lo que nos deja los sinsabores y los vacíos. Tenemos que vivir como en plenitud, en armonía. Nosotros inclusive más que la misma sangre, somos hermanos del universo, hermanos de Dios que nos hizo. Somos hijos del mismo Padre. Debemos de volver a los principios, que era la solidaridad con todo el mundo. Y eso fue la iglesia primitiva. Y pero independiente de eso, vemos cómo hay comunidades todavía, en naciones comunales, en indígenas, que se juntan para trabajar por el bien. Y trabajar por el bien común es muy importante. Y más si hay una consanguinidad y de todo, pues eso nos llama a ser más responsables y responder de una manera más directa. Entonces, abrir el corazón, perdonar si hubieron problemas por incomprensión, por droga, por económicos y de todo, porque cualquiera se descarriló. Sobre todo el perdón. El perdón nos acerca a los demás, y saber que todos somos tan frágiles como el otro, que ninguno de nosotros somos perfectos, y nosotros podemos tener cualidades, errores, ellos también tienen sus cualidades, así tengan sus errores. Es aproximarnos a lo que nos une, a lo que nos puede hacer fuertes, olvidar lo que nos hace débiles. En ese sentido, invito a los padres de familia a ser cada día más responsables, a tomar las riendas y a un reencuentro con los que están ausentes de Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, mis queridos invitados, el tiempo se nos acaba.
comentaba. Muchísimas gracias, Ricardo y Gustavo, por haber aceptado mi invitación y habernos compartido vuestras experiencias. Muchas, muchas gracias, les repito, Gustavo y Ricardo. Muchas gracias a usted por invitarnos. Gracias. Gracias, María Raquel, por invitarnos también. Me da mucho gusto conocerlo y conocer a don Ricardo también. Muy especial, muy queridos todos, y le agradezco por el espacio. Muchas gracias a Bueno. ustedes. Se despide María Raquel Lara Rocha, escritora y autora del libro Maed y su viaje por la vida con amor, mi infancia entre el campo y la ciudad. Hay mucho de padres y de hijos en mi libro. Son 3 libros que pronto hay uno publicado, pronto van a estar los otros 2 que se encuentran en Amazon. Gracias a ustedes, también al público que nos escucha. No se pierdan estos programas, creo que hay temas muy interesantes que vamos tratando semana a semana. Son reflexiones que solamente nos van a ayudar a nutrirnos como seres humanos, y todos los domingos hay un tema distinto, así que esperamos que nos sigan escuchando.